La teoría de Piaget ha tenido últimamente algunas señalizaciones en el sentido de que, bueno, no todo lo que se creía absoluto y verdadero en su teoría se sigue al pie de la letra o se da tal cual. Vamos a ir revisando algunas de sus posturas, de las posturas que Piaget nos dejó, y a partir de ahí ustedes mismos se van a ir dando cuenta cuáles podrían ser esas limitantes o cuáles podrían ser, por supuesto, las fortalezas que Piaget también nos dejó. De alguna manera vamos a empezar un poquito con los antecedentes. En este sentido, vamos a considerar que Jean Piaget es biólogo de formación. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, justamente por una de las limitantes que vamos a ver posteriormente en torno a su teoría. No quiere decir que por ser biólogo pues no haya tenido sus aportaciones importantes, todo lo contrario, ¿no? Justamente esta idea de ver el desarrollo de los seres vivos pues hace justamente fuerte su propia teoría. Se interesó mucho en la epistemología del conocimiento. En este sentido fue el creador del Centro de Epistemología Genética. Trabajó, es uno de los grandes maestros en la Escuela de Ginebra, y está interesado justamente en el origen del conocimiento. Esta es la parte principal que Piaget establece y trabaja toda su teoría para poder determinar cuál es el origen del conocimiento, cómo es que nosotros empezamos a conocer el mundo que nos rodea, la realidad misma, o el niño cómo es que empieza a conocer su propio mundo. También, bueno, trabajó con Claparède en el Instituto de Rousseau. Es alguno de las influencias que él puede tener de una manera más fuerte. La teoría de Piaget, bueno, pues se conoce como la epistemología genética, justamente porque está interesada en el desarrollo, en explicar el desarrollo intelectual, en este caso del ser humano. Entonces la epistemología del conocimiento, la epistemología genética, es una de las bases principales de todo el trabajo de Piaget. Él está interesado obviamente en descubrir y explicar las formas elementales del pensamiento humano, cómo es que se va dando el pensamiento y el conocimiento. Seguir el desarrollo ontogenético, en este caso, hasta los niveles de mayor elaboración. Aquí Piaget establece, y más adelante lo vamos a ver, en el sentido de los niveles o los periodos de pensamiento en todo este desarrollo ontogenético de las personas. Y bueno, hasta llegar a lo que implica el pensamiento científico a través de la lógica formal. Él establece, dentro de los periodos de desarrollo humano, que llegamos todos a un nivel de pensamiento que lo denomina formal. Vamos a verlo más adelante. Y considerando su interés por la epistemología genética, pues la problemática que nosotros podríamos enfatizar en Piaget es justamente comprender cómo el hombre alcanza el conocimiento objetivo de la realidad a partir de sus estructuras más elementales presentes desde su infancia. Aquí algo muy importante, y por eso justamente lo que mencionaban las maestras, la teoría de Piaget se pone en práctica desde los niveles elementales de la educación. En preescolar es muy común escuchar a Piaget, es muy común que todos los programas se basen también en su teoría y que se tome en cuenta el desarrollo de los alumnos, de los niños en este caso, para poder establecer algunas actividades o algunas estrategias de enseñanza que le permitan al niño lograr los aprendizajes. Entonces, bueno, pues él justamente se enfoca al estudio del conocimiento, cómo es que se da el conocimiento a partir de la infancia, desde que el bebé es bebé, a partir de los actos reflejos que son innatos para él. Entonces, cómo a partir de estos reflejos que todos nacemos con ellos, vamos conociendo nuestro mundo. También insistió en estudiar la problemática desde una perspectiva, por supuesto, genética, no estática, y de ahí la aportación y la fortaleza de su formación como biólogo, ¿no? Por supuesto, como concibiendo al ser humano un ser vivo, un ser dinámico, no estático. Toda esta parte de poder conocer el mundo, pues es, por supuesto, también dinámico y no estático. A su juicio, Piaget mencionaba que nosotros nos tenemos que centrar en la observación del proceso cuando ocurren las transformaciones de lo que nosotros vamos conociendo, de una forma también, o desde una óptica diacrónica, en este sentido, a través del tiempo, a través del desarrollo de las mismas personas, ¿no? Entonces, el desarrollo aquí, obviamente, vuelve a ser un punto importante en Piaget. Las preguntas que nosotros nos podemos plantear, y que Piaget, por supuesto, se planteó,
fue cómo construimos el conocimiento. ¿Cómo vamos nosotros construyendo aquellos elementos, aquella información que ya tenemos y que la vamos estructurando cada vez más fuerte para poder llegar a comprender lo que nos rodea? Y me gustaría que ustedes se imaginaran no en el presente, sino traten de imaginarse como niños, por ejemplo, o si tienen hijos, si tienen sobrinos, si tienen algún niño cercano, cómo es que él empieza a conocer. Entonces, ¿cómo construimos el conocimiento? ¿Cómo los niños empiezan a conocer el mundo que les rodea? Otra de las preguntas sería, ¿cómo pasa el sujeto, cómo pasa el niño de un estado de conocimientos inferior a un estado de conocimiento superior? Puede suceder, por ejemplo, que vamos a ponernos en el plano ahorita del curso que ustedes están llevando, de este seminario. La sesión anterior que ustedes tuvieron, tal vez vieron algunos aspectos de Piaget, y bueno, en este caso, con alguna información que yo les pueda proporcionar, pueden ir aumentando sus conocimientos en torno a esta teoría. Entonces, ¿cómo pasamos de un nivel inferior de conocimientos a uno superior? Esto es también algo que Piaget aporta y que lo planteamos a través de esta pregunta. ¿Cómo se originan las categorías básicas del pensamiento racional? La noción de objeto, la noción de espacio, la noción de tiempo. ¿Cómo empezamos nosotros a concebir el tiempo en nuestra vida? ¿Cómo empezamos a concebir la noción de los objetos que están a nuestro alrededor? Lo vamos a ver un poquito más adelante, en la idea de que cuando los niños van teniendo esta noción de objeto, van teniendo una estructura más amplia de pensamiento. Ustedes saben que cuando los bebés, por ejemplo, les enseñamos la sonaja, incluso el mismo ruido, pues el niño voltea a ver esta sonaja. Pero si nosotros la cubrimos con algo, para el bebé ya no existe esa sonaja, no tiene la noción del objeto todavía, entonces tenemos que ir esperando a que vaya desarrollando sus propias estructuras para que aún cuando no la vea, sepa que la sonaja está atrás del mueble o atrás de la mesa que nosotros le estamos poniendo para que no la observe, ¿no? Entonces, esta noción de objeto, esta noción de tiempo, esta noción de espacio también es importante. Entonces, bueno, estas preguntas nos van a llevar a conocer cómo es que empezamos nosotros a construir estos conocimientos. Me gustaría hablar acerca de algunos fundamentos epistemológicos del constructivismo psicogenético. La teoría de Piaget la podemos nosotros concebir como un paradigma psicogenético y bueno, en este caso también constructivista. El seminario que ustedes están tomando justamente va como eje fundamental el constructivismo, ¿no? Entonces, aquí las aportaciones de Piaget de este enfoque psicogenético son importantes. Y bueno, en este sentido, en la Escuela de Ginebra podríamos nosotros tener tres elementos importantes como fundamentos epistemológicos, que es el constructivista, el interaccionista y el relativista. Vamos a ver cada uno de ellos. En este caso, en el constructivista, nosotros podríamos considerar que el sujeto que está conociendo debe de ser activo. La actividad aquí de la persona que conoce es muy importante para lograr justamente esos conocimientos. A diferencia de otros paradigmas o de otros enfoques dentro de lo que implica la educación, como podríamos nosotros mencionar el conductismo, el sujeto se vuelve un ser pasivo. El medio, las personas que están a su alrededor, el medio circundante es el que le ofrece al sujeto todos los elementos para que él conozca. Podríamos nosotros imaginar como si fuera una esponja, y de hecho hay quienes hacen la analogía del alumno como una esponjita que va absorbiendo toda la información. Esto implicaría que el niño es un ser pasivo, que no es un ser activo para poder lograr los conocimientos. A diferencia de este enfoque que yo les menciono y que está relacionado con el conductismo, este enfoque psicogenético constructivista pone al ser que está conociendo, al sujeto que está conociendo, en un papel activo. Esta es la parte fundamental y es una de las aportaciones, desde ahorita se los menciono, que hace Piaget en la educación. Imaginen ustedes a sus alumnos cuando ustedes les ponen alguna actividad en donde ellos tienen que hacer algo. Generalmente pueden aprender más que si ustedes se lo platican. De ahí mi insistencia de que ustedes también participen, porque bueno, si nada más estamos escuchando de una manera pasiva, a lo mejor nos quedamos con ideas, pero también se nos van muchas, y es mejor permanecer activos en una situación de aprendizaje que de una forma pasiva, ¿no? Entonces, la persona o el ser cognoscente, de alguna manera también en esta reflexión va a ir transformando al objeto que está conociendo.
en esta idea de ir consiguiendo sus características, de irse retroalimentando con lo que le está dando ese objeto y de ir transformando esa realidad para construir su propio conocimiento, ¿no? Menciona aquí también este enfoque o esta postura epistemológica constructivista, que los marcos conceptuales son construidos por el sujeto cuando interactúan con los objetos, ¿no? Y de aquí el siguiente elemento, la siguiente postura epistemológica, que sería interaccionista, ¿no? La interacción es muy importante, se acepta la indisolubilidad del sujeto y el objeto en el proceso de conocimiento. Vuelvo nuevamente, y bueno, esto a lo mejor me está evidenciando como una crítica al conductismo, a pesar de que yo vengo de una escuela de Iztacala, en donde el conductismo, y más aún en mi generación, pues era como muy fuerte, ¿no? Sin embargo, bueno, justamente a lo mejor por eso hago esta crítica, en la idea de que, bueno, el conductismo refiere que entre más lejano esté el sujeto del objeto por conocer, sería un conocimiento más objetivo. La teoría de Piaget dice todo lo contrario. Es importante que el sujeto esté cerca del objeto que va a conocer para que él pueda asimilar, que más adelante lo vamos a ir viendo, estos conceptos de asimilación y acomodación, todas las características que tiene que conocer de ese objeto. Entonces, esta parte de relación entre el sujeto y el objeto es muy fundamental en esta teoría de Piaget. También que el sujeto, al actuar sobre el objeto, lo transforma, que era lo que ya veníamos diciendo, a la vez que se estructura a sí mismo, construyendo sus propios marcos y estructuras interpretativas, ¿no? El sujeto está interpretando aquello que está observando en el objeto. Está interpretando, vamos a suponer, con un ejemplo, a lo mejor por ahí lo iba un niño, ¿verdad? A lo mejor, no, está muy bien, porque a lo mejor él nos va a dar muchos ejemplos. Quizá él, ustedes saben, y a lo mejor también cuando fuimos niños, veíamos algo que nos llamaba la atención, un cochecito, una muñeca, y bueno, de repente les quitábamos los brazos, las piernas, o los niños le quitaban las ruedas a su coche, y bueno, ¿qué implicaba esto? Que nos damos cuenta que el cochecito no funciona igual, no corre igual sin las ruedas. Esto implica justamente la transformación de este conocimiento. Sabemos que hay un coche, un carrito que se mueve, que puede desplazarse de un lugar a otro de una forma rápida cuando tiene ruedas, y el niño lo puede ver, incluso hasta puede jugar con otros a las carreritas, con los coches, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando le quitan las ruedas y quiere jugar carreritas con el coche? Pues se da cuenta que su coche no funciona tan bien como el de su compañero, de su hermanito, porque no tiene ruedas. Entonces, esto es una transformación que él hace a partir de esa interacción que tiene con el objeto. También él mismo se va reconstruyendo en cuanto a sus conocimientos previos. Entonces, esta parte de interrelacionarnos con los objetos, con las personas, con las situaciones, es sumamente importante como un punto del constructivismo de la teoría psicogenética. En este sentido, también tenemos otro de los elementos, que es el relativista. Y bueno, aquí nos dice, no puede hablarse de una preponderancia del sujeto del objeto, ambos están asociados y su participación debe ser considerada necesaria e interdependientemente. Es decir, otra vez vuelvo con el ejemplo del conductismo. Si nosotros estamos alejados del objeto que nosotros queremos conocer, esta lejanía podría dar más preponderancia al objeto o a las situaciones que van teniendo un efecto en el sujeto que está conociendo. Entre más lejano esté, más influencia puede tener. Un ejemplo que nosotros podríamos dar dentro de lo que implica ya la educación en el salón de clases, a veces se menciona que el profesor no debe de involucrarse con sus alumnos. Hay que ir aclarando qué implica ya este involucramiento, ¿no? Si nosotros permanecemos rígidos, distantes con nuestros alumnos, si nosotros permanecemos a la distancia de tal forma que el alumno ni siquiera se atreva a preguntarnos alguna duda que tenga, entonces esta distancia va a impedir el conocimiento. A diferencia que si nosotros estamos más cercanos del profesor o de los alumnos, esto permitiría que los alumnos tuvieran más confianza también para podernos preguntar. Entonces, esta distancia entre el objeto y el sujeto es muy relativa, pero siempre a partir de la teoría psicogenética tendría que ser entre más cercana, más objetiva para poder conocer lo que estamos nosotros observando. Bueno, otro de los elementos que aquí lo podemos ver de manera gráfica, a diferencia de otros enfoques epistemológicos
nosotros podríamos mencionar aquí el empirismo. El empirismo menciona justamente que el objeto va a tener influencia sobre el sujeto, el ambiente va a tener influencia sobre la persona que está conociendo. Se dice que, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, que el alumno es una esponjita, bueno, pues él, todo el ambiente, todo lo que está a su alrededor va a tener un impacto en la persona, en el alumno. Hay otra postura epistemológica que sería el racionalismo y que, bueno, aquí otro de los enfoques que están, digamos, podrían retomar este enfoque epistemológico sería el humanismo. En el humanismo se menciona justamente que el sujeto tiene una influencia muy fuerte sobre el objeto. Hay una relación del sujeto que conoce sobre el objeto, pero no hay una retroalimentación como sería en el interaccionismo de la postura psicogenética a partir de Piaget, en donde también, repito, aquí el objeto también va a tener un impacto en el sujeto. Se da una relación bidireccional, sujeto-objeto, y no únicamente direccional, en el sentido de sea del objeto al sujeto o del sujeto al objeto, como en los otros enfoques epistemológicos. Bueno, entrando a los supuestos teóricos, aquí hay dos teorías principalmente que Piaget nos ofrece, que es la teoría de la equilibración y de los estadios. Esto implicaría justamente el desarrollo de las personas, ¿no? Pero hay un punto de partida que aquí se menciona, que sería la acción. La acción es sumamente importante en la teoría de Piaget y es, les repito, una de las aportaciones que él nos ha dado. La persona, el ser que va a conocer, tiene que ser un ser activo. Tiene que actuar para conocer el objeto. No puede permanecer pasivo porque esta pasividad no le va a permitir acercarse al objeto y conocerlo. Entonces la acción es un punto importante. Aquí nos menciona también que es el principio fundamental de toda interacción recíproca del sujeto y el objeto en el proceso del conocimiento. No podemos conocer si no estamos en relación y actuando con el objeto que nosotros queremos conocer. Existe una organización interna que origina y regula la acción, y de las más básicas pues están aquí los reflejos innatos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los niños, por ejemplo, cuando son bebés, cuando nacen? Generalmente el primer reflejo que tienen, ¿cuál sería? La succión, ¿no? La succión y la presión, ¿no? La presión. Es la forma en que tienen los niños de conocer su medio en este caso, ¿no? Conocen, y por eso hay ocasiones que se meten todo a la boca, porque es su forma de conocer, ¿no? Están agarrando todo porque también es su forma de conocer. Entonces, estos reflejos innatos que todos tenemos son las primeras estructuras o los primeros esquemas que nosotros vamos a tener para poder conocer, y tenemos que actuar con los objetos, tenemos que actuar con el medio para poder conocer. Seguramente si un niño no agarra las cosas, pues no las va a conocer. A veces como adultos ponemos muchos límites a los niños y no les permitimos que tomen las cosas para conocerlas. Claro, hay cosas que son muy peligrosas quizá para ellos, pero tenemos nosotros que ir guiando también a los niños para que vayan conociendo su mundo, su medio, de una forma segura, pero también permitiéndoles acercarse con esos objetos, ¿no? Bueno, aquí algo muy importante también dentro de la teoría de la equilibración, están elementos muy importantes que tenemos que ir viendo y reconociendo en la teoría de Piaget. El primero serían los esquemas, que son las unidades de organización cognoscente. Estos reflejos que yo les menciono de succión, de prensión, son justamente los primeros esquemas con los que nosotros nacemos. Este aparato ya que nosotros traemos de nacimiento de salud es el que nos va a ir permitiendo conocer nuestro mundo. Entonces los esquemas, entendámonos como las unidades básicas que nos van a permitir conocer nuestro mundo, nuestra realidad. Los esquemas se van organizando una vez que nosotros los vamos utilizando de una forma constante, se van organizando, se van diferenciando entre sí y se integran en formas cada vez más amplias y que nos dan como resultado las estructuras de conocimiento. Imaginemos los esquemas como si fueran los ladrillitos que nosotros vamos a tener en el conocimiento sobre algo, y las estructuras, ya la barda, ya la estructura de la casa tal vez, que nosotros terminamos de comprender. Bueno, estas estructuras, estos esquemas tienen una parte muy importante que implicaría estas invariantes funcionales que son denominadas por Piaget como la organización y la adaptación.
Pensemos en estos ladrillitos, en estas barras que nosotros vamos formando cada vez que nos acercamos a un conocimiento nuevo y relacionándolo con el previo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos generalmente? Lo vamos organizando en nuestra mente, en nuestro sistema de pensamiento, para poder comprender mejor los conceptos o las situaciones, en este caso los objetos con los cuales nos relacionamos. Y en este caso de la idea de la organización Piaget menciona que hay tres funciones. Uno, que sería la conservación. En esta idea de la conservación, estas estructuras o sistemas que nosotros vamos creando, vamos construyendo, se van conservando. Los conocimientos que ustedes tienen de una información, la que ustedes digan, se van a ir conservando. Por ejemplo, la noción de número. A lo mejor me voy a regresar un poquito. Recuerden ustedes cuando aprendieron los números, a lo mejor los aprendimos con palitos, con objetos, y no necesariamente, si teníamos tres objetos, no necesariamente veíamos aquí el 3, sino veíamos, hay tres objetos. Entonces esta noción de número la vamos incorporando, nos vamos quedando con ella, la vamos conservando para posteriormente, en esta organización que realizamos de toda la información que adquirimos, vamos teniendo otros elementos o otras acciones que realizar. Por ejemplo, la tendencia asimilativa nos dice que las estructuras organizadas tienden a incorporar variables que las enriquecen. Ya tenemos la noción de número, ya sabemos que hay tres objetos y que si yo le aumento otro más tendríamos 4. Entonces vamos asimilando nueva información que va enriqueciendo los conocimientos previos que nosotros tenemos. Está la conservación, la cuestión asimilativa y también la propensión hacia la diferenciación y la integración. ¿Qué implica esto? Que las estructuras, por su naturaleza dinámica y abierta, tienden a ser diferentes o a diferenciarse entre sí, establecer nuevas relaciones de integración. Esto que ya sé que son 4 objetos, a lo mejor los puedo sumar con esos otros 4 objetos y ya sabré que son 8 objetos en total. De alguna manera aquí lo que se está incorporando sería la posibilidad de sumar los objetos o los números que nosotros ya conocemos. Entonces esta parte nosotros vamos haciendo diferencias y vamos integrando nueva información para ampliar cada vez más esas estructuras de conocimiento. Bueno, hay un elemento también importante en la teoría de Piaget que nos habla acerca de la adaptación y que Piaget justamente la define como una tendencia activa de ajuste hacia el medio. Esto es algo muy importante y también un poco retomando su postura como biólogo, pues entendemos que la adaptación es un elemento principal o importante en la teoría de Piaget y supone dos procesos que no se pueden diferenciar ni se pueden separar de sí mismos, que serían la asimilación y la acomodación. La asimilación está entendida como el proceso de incorporar un elemento, característica u objeto a las estructuras que ya posee el sujeto. Estamos asimilando, estamos incorporando nueva información. Ahora, esta asimilación no se queda estática. Recuerden ustedes que la postura de Piaget, la teoría de Piaget, establece un dinamismo en la construcción del conocimiento. Entonces, esta información no se queda estática, sino que la vamos nosotros reacomodando en los esquemas que ya tenemos, y a este proceso justamente Piaget le denomina acomodación. Estos procesos de asimilación y acomodación son puntos elementales en la teoría de Piaget y que nos van a permitir justamente la adaptación y el equilibrio. No está bien, que justamente en este caso nos dice que cuando la información nueva no produce cambios en los esquemas del sujeto, existe cierta compensación entre los procesos de asimilación y acomodación. Se dice que existe un equilibrio entre las estructuras del sujeto y su medio. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos incorporando información nueva a algo que ya nosotros teníamos, pero que nosotros de repente nos damos cuenta de que esto que nos están diciendo, yo estaba pensando que era algo diferente? En este caso no tendríamos nosotros una equilibración, tendríamos un desequilibrio, que para Piaget es algo muy normal y es algo que debe de propiciarse justamente para obligarnos a tener esa acomodación y esa adaptación a la información que nosotros ya tenemos o que ya vamos a ir ampliando cada vez más. Aquí nos menciona que la adaptación es el equilibrio entre la asimilación y la acomodación, pero el desequilibrio entre estos dos elementos, entre estos dos procesos de la asimilación y la acomodación, nos permite justamente el aprendizaje y los cambios cognitivos. Entonces es muy importante
propiciar ese desequilibrio entre lo que voy asimilando y lo que voy acomodando para poder aprender algo. Sucede, y les voy a poner un ejemplo, no en la idea de involucrarme en una discusión de tipo religioso, pero la religión aquí tendría mucho que ver en el aspecto para ir viendo cómo vamos nosotros asimilando la información y la vamos acomodando. Generalmente, bueno, yo provengo de una familia que es católica y bueno, a mí me dicen desde pequeña que Dios creó el mundo, que Dios nos creó a nosotros y todo lo que tenemos, ¿no? Pero cuando llego a la escuela me dicen otra cosa, me dicen que hay todo un proceso de evolución en el universo y que bueno, esto da lugar a muchas otras cuestiones hasta que llega el ser humano, por ejemplo, ¿no? Entonces esta parte, por supuesto que llega a confundir a muchos niños, ¿no? A muchas personas, no necesariamente niños. Cuando nosotros estamos en la creencia de algo y viene información que es opuesta o es muy diferente a eso que nosotros teníamos ya como conocimiento previo, aquí es donde ocurre un desequilibrio entre esa nueva información y los conocimientos previos. Entonces esto nos obliga a tratar de equilibrar, a tratar de llegar a una adaptación y a poder diferenciar en qué momento yo puedo decir que efectivamente nosotros como seres humanos tenemos todo un proceso de evolución y en qué momento puedo decir que Dios creó al ser humano, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que llegar a esa diferenciación para poder utilizar la información que nosotros tenemos. Es un ejemplo a lo mejor no tanto burdo, pero que me gustaría que más o menos aclarara esta idea de cómo el desequilibrio provoca justamente el aprendizaje de nuevos conceptos, ¿no? Dice, al final todo desarrollo cognitivo puede entenderse como una compleja evolución de niveles de equilibración inferior hacia el logro de niveles de equilibración superior, que permitan una adaptación óptima del sujeto con su medio, ¿no? Entonces siempre tendríamos nosotros que buscar esta equilibración de un nivel inferior a un nivel superior. Justamente una de las preguntas y una de las preocupaciones de Piaget era cómo pasamos de un estado de conocimiento básico o simple a otro más complejo, ¿no? Y a través de esta asimilación, esta acomodación de todas las estructuras que nosotros vamos teniendo para lograr el equilibrio en nuestro conocimiento. Bueno, considerando que Piaget menciona también que el desarrollo del ser humano es muy importante, el desarrollo cognitivo, por supuesto, también va en relación con diferentes etapas que él ha dividido, generalmente en tres, ahorita las vamos a ir viendo, algunas características principales de ellas, pero que de alguna forma tienen algunas características. Uno, que hay un orden de sucesión que es constante. En estos estadios, en estos periodos que menciona Piaget, hay un orden que sucede de manera constante. Primero sucede una cosa, después otra, cada vez de mayor complejidad. También tienen un carácter integrativo, todo lo que va aconteciendo a lo largo de este desarrollo se va integrando en el ser que está conociendo, en el ser humano. Cada estadio supone un nivel de preparación y un nivel de culminación. Pasamos de una etapa a otra, una vez que en esta primera etapa nos ha preparado para poder llegar a la siguiente y la vamos culminando. Y en cada uno de estos periodos se tiene lugar la génesis, la configuración y la consolidación de determinadas estructuras intelectuales. Entonces, en cada uno de los periodos que Piaget establece, hay un principio, una configuración y una consolidación de los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo de acuerdo a nuestro nivel de pensamiento. Bueno, estas etapas de desarrollo que Piaget propone y que, bueno, que son muy importantes también en el ámbito educativo, está la etapa sensorio-motora, que va de los 0 a los 2 años aproximadamente, la etapa de las operaciones concretas, de los 2 a los 11 o 12 años aproximadamente, y que se divide en dos etapas, que sería la subetapa de preoperatoria y la subetapa de operaciones concretas, y una tercera etapa que sería de las operaciones formales, que va de los 13 a los 16 años aproximadamente, y que, bueno, se supone, de acuerdo a la teoría de Piaget, que los adultos llegamos a esta etapa. Ahorita vamos a ir viendo qué es lo que pasa en cada una de ellas. En la etapa sensorio-motora
Las edades aquí son aproximadas, ha sido una de las críticas que también se le ha hecho a Piaget, en la idea de que, bueno, él establece edades como muy absolutas, pero no son absolutas. O sea, realmente un niño que tiene 2 años no necesariamente ya culminó la etapa sensoriomotora. Puede ser que más adelante también tenga algunos elementos de esta etapa. ¿Cuáles serían algunas características de esta etapa? Bueno, en la primera, que el niño activa y ejercita sus esquemas reflejos. Ya habíamos hablado que los principales, por ejemplo, podrían ser la succión, la tensión, los van activando y bueno, esto le permite consolidar sus primeros esquemas de acción, que son básicamente sensoriomotrices, y crecen de manera progresiva en cantidad y complejidad. Los niños empiezan a succionar, empiezan a tocar su cuerpo, a ver, a tratar de alcanzar algunos objetos y a la hora de alcanzarlos metérselos a la boca para poderlos conocer, reconocer a través de las sensaciones, ¿no? Que este es un elemento muy importante en los niños, en los bebés. El progreso de la inteligencia en esta etapa se inicia con la transformación de los esquemas reflejos en hábitos simples y complejos. El proceso luego se desemboca en los primeros actos integrantes donde se persigue ya un fin determinado. Imaginemos a los niños, bueno, seguramente ustedes han estado en contacto con bebés en donde les damos algún objeto y ¿qué es lo que hacen? Que lo tiran. ¿Qué hacemos nosotros? Lo levantamos y se lo volvemos a dar y el niño lo vuelve a tirar. Estos actos, estos son hábitos simples que van siendo cada vez más complejos porque el niño está tratando de incorporar qué es lo que pasa con los objetos que él tiene en la mano. ¿Desaparecen o no desaparecen? ¿Cuál es la acción que tiene el otro? En este caso puede ser la mamá, el papá, el tío, quien esté con él. ¿Cuál es la acción que él realiza para poderle devolver el objeto que podría suponer está ausente cuando él lo deja caer? Entonces se vuelven hábitos, los niños empiezan a tener hábitos de comportamiento para poder aprender de lo que está sucediendo a su alrededor. Después estos hábitos que se van complejizando cada vez más, ahora sí tienen un fin determinado. Es más, el bebé en este caso tira el objeto porque ya no lo quiere ver, ya no tanto para ver la reacción del otro y para ver si desapareció o no, sino ya no lo quiere ver, ya hay un fin ahí por el cual tira el objeto. Entonces esta parte, estos primeros esquemas de conocimiento que va teniendo el bebé, le va permitiendo tener un aprendizaje o lograr un aprendizaje del medio que lo circunda. Las reacciones que tienen las personas a su alrededor también son importantes y el niño va aprendiendo qué es lo que puede hacer para poder lograr algo, ¿no? Sucede, por ejemplo, cuando los niños pueden llorar porque tienen hambre, efectivamente, pero pueden llorar también porque quieren la presencia de la mamá y han aprendido de alguna manera en que si lloran o hacen alguna actividad determinada, la mamá viene y ya los carga, ¿no? Entonces son esquemas que el niño va incorporando de acuerdo a la reacción que también va teniendo la otra persona, ¿no? Bueno, otras de las características de esta etapa es que más o menos aquí alrededor del año y medio se desarrolla la permanencia del objeto. Ahora sí, ya no nada más es esconderle al niño la carpeta, por ejemplo, y el niño pensar que ya no está la carpeta presente. Si nosotros le escondemos la carpeta, él va a saber, más o menos a esta edad, que atrás del folder está la carpeta. Es como cuando nosotros tenemos... a lo mejor el niño tiene un osito, un muñeco y se lo escondemos atrás del sillón. El niño de menor edad puede pensar que el muñeco ya se fue, el muñeco desapareció, ya no está presente, pero a partir de esta edad él puede tener ya la permanencia del objeto y puede saber que el objeto está atrás del cojín o atrás del sillón, ¿no? Ya empieza a incorporar esa noción de la permanencia de los objetos. Y también empieza a tener imágenes mentales, conceptos que se utilizan en vez de las sensaciones. Ya no nada más es sentir las cosas, sino saber que hay algo que le va a permitir tenerla. Por ejemplo, la sonaja. Hay muchos niños que lloran por sus objetos así como muy, muy queridos, muy apreciados, ¿no? Entonces empiezan ellos a quererlos tener aun cuando no los ven, ya tiene la imagen de estos objetos, ¿no? En la etapa de las operaciones concretas, de manera más específica en la etapa preoperatoria, aquí los niños son capaces de utilizar esquemas representacionales. Recuerden ustedes que al final de la etapa anterior ya podían tener estas representaciones, estas imágenes mentales, y aquí las pueden utilizar, pueden realizar distintas actividades semióticas. Esto es muy importante, utilizando el lenguaje, el juego simbólico, la imagen mental, el dibujo. Ya los niños, si se dan cuenta,
aproximadamente a los 2, 3 años los niños ya empiezan a hablar, ya empiezan a comprender el lenguaje. Entonces el lenguaje es un elemento muy importante en esta etapa de desarrollo, justamente porque les permite a ellos referir las cosas, los objetos, a través del lenguaje. Empiezan a dibujar, si nosotros vemos sus dibujos, a lo mejor hacen un garabato, por ejemplo, pero para ellos es la mamá, o para ellos es el perrito, o para ellos es un muñeco, o son ellos mismos. Empiezan a representar los esquemas que ellos ya tienen incorporados a través del lenguaje. Y usan preconceptos y su razonamiento está basado en una lógica unidireccional, no reversible. Piaget hizo muchísimos experimentos al respecto, observaciones principalmente con sus hijos, y en este sentido hubo otros teóricos que lo acompañaron en este caso de los experimentos, en donde ellos empezaron a llevar a la práctica algunos experimentos con los niños. Hay algunos así como muy conocidos, no sé si algunos los hayan escuchado o leído. Por ejemplo, a los niños se les pone unos recipientes, uno más largo que el otro, el más corto, el más bajo, el más gordito, y se vacía cierta cantidad de líquido en uno y luego se incorpora al otro. Los niños de menor edad pueden decir que el que está más largo puede tener más agua que el que está más bajo, ¿no? Porque aparentemente eso es lo que están viendo, eso es lo que están percibiendo. Y no puede ser al revés. Si nosotros vaciamos nuevamente el que está más largo al más corto, no hay esta reversibilidad de la información y los niños dicen, no, es que aquí hay más agua que en el más poquito, aun cuando ellos vean que se vacía el agua, ¿no? Ok, en la siguiente subetapa de las operaciones concretas, que sería la preoperatoria, aquí el pensamiento de los niños es egocéntrico. Los niños no pueden, más o menos cuando tienen 4 o 5 años, si ustedes los observan, si están jugando, a lo mejor están los niños en estos centros comerciales en donde hay lugares para los niños, donde hay resbaladillas, de estos inflables. Generalmente podemos nosotros observar a los niños que están juntos y aparentemente jugando entre ellos, pero cada quien está jugando lo que quiere jugar. Y por eso vienen luego las disputas entre los niños, porque cada niño sigue sus propias reglas del juego. Pueden decir que van a jugar a las muñecas, a la casita, a las muñequitas, y todos, o las niñas, por ejemplo, en este caso, las dos son mamás, ninguna quiere ser la hija o la mamá, sino cada quien tiene su propio rol. No se ponen en el lugar del otro para poder hacer una diferencia de mi punto de vista con el punto de vista del otro. La cooperación a veces suele ser muy complicada justamente por esta característica egocéntrica en los niños. Ellos no pueden todavía, no logran ponerse en el lugar del otro o comprender la postura del otro niño, ¿no? Entonces aquí las reglas generalmente, cuando son juegos de mesa, los niños no siguen reglas, siguen sus propias reglas, pero no las reglas del juego, ¿no? También su razonamiento es intuitivo. Ante algunas tareas de conservación de masa, peso, números, se dejan guiar por las percepciones, como ya también les mencionaba, no logran comprender las transformaciones ocurridas, ¿no? Y los niños desarrollan ya esquemas operatorios que son reversibles, y ahora ellos pueden percatarse de que si yo regreso el agua del frasquito más alto, va a ser la misma cantidad si está aún en el frasquito más bajo. También van a saber que es la misma cantidad de monedas si están todas regadas o si están amontonadas. Ya ellos pueden tener esa reversibilidad. Son capaces de razonar utilizando conceptos ante tareas que implican nociones de conservación, razonan sobre sus transformaciones, no se dejan guiar por las apariencias, ya tienen la posibilidad de reflexionar acerca de lo que está sucediendo, pueden clasificar, pueden seriar, entienden la noción de número, pueden establecer relaciones cooperativas, considerar el punto de vista del otro. Aquí ya el egocentrismo prácticamente en esta etapa se deja atrás, ya los niños pueden seguir reglas. Incluso es muy común ver a los niños que establecen sus reglas, las manifiestan y están al tanto de que se sigan esas reglas. Y si algún compañerito no sigue las reglas, entonces puede ser excluido por no seguirlas, ¿no? Entonces ya aquí el ajuste de reglas es muy importante. Finalmente, en la etapa de operaciones formales, que ya estamos hablando de la adolescencia, el pensamiento se vuelve más abstracto, se razona sobre las proposiciones verbales que no tienen referentes en situaciones concretas, ya no necesitan tener objeto para poder referir en dónde hay más cantidad de monedas o más cantidad de agua.
el pensamiento se vuelve hipotético-deductivo, ellos pueden hacer sus propias suposiciones, sus propias hipótesis y poder comprobarlas llevando a cabo alguna actividad. Se posibilita la comprensión del discurso científico, aquí también es muy importante justamente porque su pensamiento ya se vuelve más abstracto, ya no necesita los conceptos. Y sucede, por ejemplo, en matemáticas, a veces a los chicos les es muy difícil comprender que una X va a tener un valor numérico, entonces porque es algo muy abstracto. Entonces aquí es muy importante considerar que ya en esta etapa de operaciones formales puede haber esta posibilidad de abstracción. Dentro de lo que implica el paradigma psicogenético, vamos a ir viendo algunas concepciones en torno a los elementos principales de la educación y ver cuáles han sido esos aportes o de qué manera concibe este paradigma psicogenético a partir de la postura de Piaget estos elementos. En torno a la enseñanza, aquí se habla en este paradigma que es necesario desarrollar un contexto didáctico en donde se estimule y se favorezca a los alumnos en relación con la construcción de sus conocimientos. Es necesario que el profesor lleve a cabo un ambiente adecuado o pueda establecer un ambiente adecuado que facilite el aprendizaje de los alumnos. Plantear problemas a partir de los cuales sea posible también reelaborar todos estos contenidos escolares y proveer la información que sea necesaria para los alumnos y que puedan avanzar justamente en la construcción de los conocimientos de esos contenidos, tratar de establecer algunos problemas como esta idea que Piaget mencionaba de que en dónde podría haber más agua en un recipiente que es más largo, en otro que es más corto. Este tipo de problemas, y de acuerdo por supuesto a las edades de los niños, a lo que se espera en la edad que tienen o en el nivel en el que se encuentran, es necesario plantearlo. Yo les mencionaba hace un rato, no es conveniente darle toda la información a los alumnos, es necesario plantearles problemas y ver de qué manera ellos pueden resolverlos. Esto es más favorable para el aprendizaje que darles la solución tal cual, porque a lo mejor podemos pensar que el tiempo es muy corto en nuestros programas o en nuestro ciclo escolar para la cantidad de temas que tenemos que revisar, y a veces caemos en ese error de dar toda la información sin permitirle al alumno poder descubrir la solución o llegar a la solución de un problema determinado. Entonces esta parte de la enseñanza es muy importante. Propiciar redefiniciones sucesivas hasta alcanzar el conocimiento que socialmente se espera y promover que los alumnos se planteen nuevos problemas ahora sí fuera de la escuela, que esto daría pauta a lo que implica el aprendizaje significativo. En relación con las metas y los objetivos de la educación, algo muy importante es favorecer y potenciar el desarrollo general del alumno. Este paradigma psicogenético basado en la teoría de Piaget va a darle un peso muy importante al desarrollo general del alumno y específicamente a lo que implica el desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual. Y aquí nos menciona Piaget justamente en relación con estos objetivos. El principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones. Hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. Formar mentes que puedan criticar, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Estos son preceptos de Piaget y que me parece que son muy importantes de rescatar, justamente para poder hacer que el alumno sea activo en su propio proceso de aprendizaje. En relación a cuál es la concepción del alumno, pues por supuesto que es un constructor activo de su propio conocimiento, reconstructor de los distintos contenidos escolares a los que se enfrenta. Recordemos que no nada más es obtener la información, sino también transformar esta información, transformar estos esquemas que ya se tienen, ¿sí? Debe ser visto como un sujeto que posee un determinado nivel de desarrollo cognitivo y que ha elaborado una serie de interpretaciones o construcciones sobre los contenidos escolares. Es un ser activo. Esta es la característica principal del alumno en base a este paradigma psicogenético. Algo muy importante en relación con esta idea de que el alumno posee un determinado nivel de desarrollo cognitivo, por eso también es muy importante el interrogatorio y la entrevista que nosotros hagamos a los alumnos en la idea de darnos cuenta cuáles son esos conocimientos previos que tiene el alumno para poder partir de ellos y ampliar esos conocimientos que corresponden a los contenidos escolares que nosotros tenemos en un determinado nivel escolar, ¿no? Entonces es muy importante considerar en qué nivel se encuentra el alumno
no nada más de su desarrollo cognitivo en relación con su edad, sino en los conocimientos que ya maneja, en los conocimientos que ya tiene incorporados y que le van a servir como base, como anclaje para otros más. En relación con la concepción del maestro, pues si estamos viendo que el alumno tiene que ser un ser activo, también el maestro tiene que tener un cambio y no ser un profesor tradicional, digamos. En este caso debe encaminar sus esfuerzos docentes a promover el desarrollo psicológico y la autonomía de los educandos. Promover una atmósfera de reciprocidad, de respeto y autoconfianza para el alumno, debe dar la oportunidad de que el aprendizaje pueda desplegarse sin tantos obstáculos. Y aquí es muy importante también reflexionar sobre nuestra propia labor. Si nosotros, a lo mejor algún alumno nos plantea alguna pregunta, que por el tiempo, por falta de consideración muchas veces, porque a lo mejor incluso ni siquiera la sabemos, en vez de ser francos, de ser auténticos con ellos, le decimos, no, ni preguntes, o sea, no hay preguntas en esta sesión, estamos obstaculizando el aprendizaje de nuestros alumnos. Tenemos que permitirles el diálogo, tenemos que permitirles los cuestionamientos, las preguntas, también devolverles las preguntas para que ellos reflexionen acerca de lo que ya se supone que saben, lo que nosotros consideramos que ya saben, para que ellos vayan haciendo un análisis y vayan transformando, cambiando sus propios esquemas. Es muy importante esta atmósfera que nosotros establezcamos con los alumnos. Es necesario que haya una atmósfera de confianza para el aprendizaje, propicia para poder aprender. Piensen ustedes un poquito en sus maestros que a lo mejor les facilitaron el aprendizaje. ¿Cómo eran estos maestros? ¿Cómo era la relación que tenían con ustedes? Piensen ustedes también en aquellos maestros que eran a lo mejor muy rígidos, muy estrictos y que a lo mejor aprendieron, pero ¿de qué manera aprendieron? A lo mejor con temor, a lo mejor nada más de manera memorística para pasar el examen y después nos olvidamos de lo que vimos en clase. Piensen un poquito, reflexionen en su propia experiencia y traten de considerar qué estoy haciendo ahora con mis propios alumnos, ¿no? De qué manera puedo propiciar este ambiente adecuado para que ellos puedan preguntar, para que puedan cuestionar, para que entre ellos también haya una colaboración y un aprendizaje mutuo, porque si bien como profesores tenemos que manejar los contenidos académicos, también es muy cierto que no sabemos todo y que puede ser que en un momento dado pueda haber un alumno que nos haga una pregunta y que en el momento a lo mejor no recordemos la información o no tengamos la información completa como para poderla explicar, y que es muy válido también cuestionar a los alumnos, a ver ustedes qué piensan en relación con esto. ¿O qué les parece si hacemos una investigación y mañana lo traemos o la siguiente clase? Hay que ser auténticos, no nos va a demeritar en absoluto ser sinceros y ser auténticos con los alumnos cuando establecemos este ambiente de confianza, este ambiente apropiado para poder aprender. Ustedes saben que como docentes también aprendemos mucho. Justamente la docencia nos posibilita ampliar nuestros conocimientos en la materia, en la asignatura que nosotros damos, y vamos nosotros aclarando muchas dudas también en la idea de que vamos ofreciendo la información a nuestros alumnos. Nos vemos obligados también a aprender, aprendemos de nuestros alumnos, entonces bueno, pues también tengamos un cambio en este sentido. En relación con la concepción del aprendizaje, bueno, aquí Piaget menciona que hay dos tipos de aprendizaje, uno en el sentido amplio que se relaciona con todo el desarrollo de los niños, de los alumnos, el desarrollo no nada más intelectual, sino también social, y otro que es en un sentido más estricto, que es justamente ya en los contenidos específicos de las asignaturas o de los contenidos académicos que ellos están revisando. Entonces tenemos que hacer, digamos que una relación entre estos dos tipos de aprendizaje y promover el desarrollo tal cual a partir de estos contenidos de los aprendizajes. La evaluación, aquí también la evaluación es muy importante. Y bueno, hay muchos elementos que pueden estar limitando una evaluación adecuada, o podemos nosotros suponer que estamos evaluando a nuestros alumnos de una manera adecuada cuando no es realmente así. La evaluación, aquí menciona, debe derivarse de los estudios realizados sobre las distintas interpretaciones que los niños van construyendo, en relación con determinados contenidos escolares. Se centra menos en los productos y más en los procesos. Eso es muy importante de considerar. Para este enfoque psicogenético, los productos no son tan importantes como los procesos mismos.
Hace un momento mencionábamos que los errores, las respuestas equivocadas de los alumnos van a permitir también el aprendizaje. Entonces no importa que se equivoquen, no importa que tengan mal una respuesta a la mejor en un examen, o no importa que su investigación no haya tenido los elementos importantes o que nosotros esperábamos de ellos. Es importante dar una retroalimentación y decir en qué se equivocaron o en qué están bien, para que los alumnos conozcan realmente cuál es ese proceso. Y tenemos que ser también congruentes en relación con la evaluación y con los contenidos que nosotros estamos llevando a cabo en la práctica. Ustedes saben que la evaluación no nada más es al final de un ciclo escolar. La evaluación es desde el inicio como una evaluación diagnóstica para ver justamente estos conocimientos previos de los alumnos, una evaluación formativa que va a lo largo de todo el ciclo escolar y una evaluación sumativa que ya va a retomar todo lo que se vio anteriormente o durante el mismo ciclo escolar. Entonces es muy importante ser congruentes. A veces cometemos un error muy importante, que es calificamos o damos una calificación con base en un examen final, por ejemplo, ¿no? Esta no es una forma adecuada de evaluar. Hay muchos alumnos que se pueden poner muy ansiosos ante una prueba, ante un examen, ya sea escrito o oral. Entonces, quizá tuvieron en el transcurso del año o del ciclo escolar un buen desempeño, pero a la hora del examen quizá nos van a reprobar o van a sacar una mala calificación. Pero aquí hay otros elementos que son importantes. Puede ser esa ansiedad, puede ser algún problema. Los chicos también, nuestros alumnos también tienen problemas y bastante serios, y que nosotros a lo mejor ni siquiera lo estamos tomando en cuenta. Entonces, para la evaluación sí es conveniente tomar en cuenta todo el proceso, no nada más el resultado final de una situación determinada, ¿no? Como puede ser un trabajo o como puede ser un examen. Piensen un poquito, reflexionen ustedes, hago esta invitación para ver de qué manera están ustedes evaluando y de qué manera podrían evaluar el proceso más que el resultado. Que si bien es importante el resultado, también es importante más aún el proceso, que es lo que los alumnos hacen para lograr ese aprendizaje. Bueno, también aquí es muy importante, dentro de lo que implican las aportaciones de este paradigma, están las estrategias de enseñanza. Estas estrategias de enseñanza podríamos nosotros resaltar estos elementos. Tienen que promover la mejora de las interpretaciones o reconstrucciones que van haciendo los alumnos sobre los contenidos escolares. Tienen que plantear situaciones que demanden y favorezcan en los alumnos un trabajo reconstructivo de los contenidos escolares. No nada más es tener la información e irla acumulando, sino irla transformando, que es algo muy importante. Promover las situaciones de diálogo y de intercambio de puntos de vista en relación con algunos problemas o situaciones desafiantes que podemos nosotros plantear, y orientar también los procesos de reconstrucción que realizan los alumnos en relación con esos contenidos escolares. Tenemos que estar muy al tanto de cómo van incorporando nuestros alumnos esos contenidos que nosotros vamos ofreciendo a lo largo del ciclo escolar. Tenemos que estar al tanto de aquellos alumnos que se van atrasando quizá, o que les va costando un poco más de trabajo incorporar esos elementos. Eso implica, de acuerdo a la teoría de Piaget, que este proceso de asimilación y acomodación no se está llevando de una forma adecuada. A lo mejor no está llegando al desequilibrio que es necesario para el aprendizaje. Tal vez nada más está incorporando esa información, pero no la está transformando, y esto se relaciona con un aprendizaje meramente memorístico, y que bueno, al final del curso, a lo mejor en otro semestre, no va a retomar lo que supuestamente debió de aprender en el nuestro, ¿no? Entonces es muy importante ir al paso de nuestros alumnos, ir observando si van ellos realmente haciendo estas reconstrucciones de sus propios esquemas. Les ofrecí este material para reflexionar, para que consideremos cuál es nuestra función también como docentes, para que consideremos a los alumnos que día a día están con nosotros y que tienen sus propias características a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel social, y que hay que tomarlas en cuenta justamente para poder promover un ambiente más adecuado para el logro del aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Yo creo que efectivamente es muy fácil echarle la culpa al otro. Si bien hay muchos problemas en nuestro sistema educativo, nosotros estamos inmersos en ello y somos un granito de arena de todo esto, ¿no? Entonces tenemos también una función que realizar. Y bueno, la idea es tratar de hacerla lo mejor posible en este sentido, ¿no? En la idea de conocer lo que estamos haciendo, en la idea de reflexionar todo lo que nos ofrecen las diferentes teorías para poder llevar a cabo mi función como docente,
porque a veces, y suele suceder muy frecuentemente, que llegamos a la docencia por cuestiones azarosas, ¿no? Y realmente no buscamos, a veces sucede en muchas personas, no se busca la práctica docente como una actividad real que se tenga como vocación. Y entonces hacemos una práctica docente no adecuada, porque repetimos a lo mejor lo que los maestros que tuvimos hicieron, pero esto justamente por los tiempos que van cambiando, por la dinámica del mismo conocimiento, ya no funciona necesariamente, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo diferente, y si estamos en una postura, en una situación, con una función en donde tenemos una responsabilidad bastante fuerte, no necesariamente por estar ya a nivel licenciatura no es significativa nuestro compromiso, tenemos que hacer algo. Y bueno, la idea, la reflexión en este sentido, la invitación a reflexionar es justamente tratar de hacer lo que hacemos lo mejor posible, ¿no? Y tratar de aprender, de formarnos también como docentes, no necesariamente si ya tuvimos una formación como profesionistas en un área determinada, en una disciplina determinada, pero también estamos como docentes, pues formarnos en esta actividad. Yo esperaría que la información que les ofrecí haya servido a lo mejor para generar estos desequilibrios, eso es muy importante, y que bueno, de alguna forma cuenten con mi apoyo si es necesario en algún momento determinado. Bueno, pues ahí estaré si lo requieren, ¿no? Y bueno, pues agradezco el hecho de que hayan estado aquí y espero que les sirva.